Somos la emisora que tiene el archivo más grande que hay en Colombia y el archivo de palabra más antiguo que hay en Colombia. ¿Cómo empezó todo el proceso, Dora? Comenzamos con la adecuación del espacio, tener un sistema de almacenamiento pertinente, sistemas de seguridad, el espacio, que esto fuera un depósito para la fonoteca realmente. Y digamos, aparte de digitalizarlo y organizarlo todo como es debido, ¿cómo hace el público para echar mano a este recurso tan importante? Tenemos dos proyectos. Uno inicialmente, que son los discos, las producciones discográficas que llevamos a bibliotecas para que cualquier colombiano se acerque a una biblioteca y tenga allí estos discos. Por ejemplo, aquí tengo uno que realizamos en homenaje al maestro Otto de Grave, uno que realizamos en homenaje a Radio Sutatensa, y este año vamos a estar presentando 6 producciones, entre esas esta que hicimos en homenaje al maestro Guillermo Abadía Morales. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿y en la web hay también una manera de acceder a estos archivos? Sí, estamos en este momento vinculados a otro proyecto histórico muy importante, que es la celebración del Bicentenario de la Independencia. Ahí tenemos una emisora web donde la gente puede escuchar programación solo con material de archivo histórico, y a partir de julio, del segundo semestre de este año, tendremos la base de datos de la fonoteca en la página web. Pues como le dije, Beatriz, la memoria colectiva histórica de todo nuestro país aquí en audio para que los colombianos la puedan escuchar. Pues Margarita, un verdadero tesoro, Jimmy. ¿Qué fonoteca más extraordinaria? Sí, una de las cosas que yo siempre tuve el deseo de pasar a otro formato distinto. A mí me tocó un formato todavía en cinta magnética, pero que se llamó el DAT, que es el Digital Audio Tape. Ese era el formato y se pasaron casi todos los discursos de los presidentes y cosas importantes al DAT. Hoy en día ya se pasa al disco compacto, ¿no? Y entonces ya va cambiando la tecnología, pero sí se ha ido guardando ese archivo, ese tesoro se ha ido guardando. Profe, mucha gente puede que no entienda muy bien qué es eso de digitalizar este material. ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué consiste? Bueno, cuando hablaba don Jimmy obviamente del DAT, en su momento, o inclusive es uno de los formatos de audio de mejor capacidad en cuanto a su rango de grabación, obviamente, inclusive muchos de los discos grandes de esa década de los 90 se hicieron en el DAT. Digitalizarse sencillamente es convertir a un formato básicamente digital, básicamente para poder tener acceso a él en la web, que tiene una serie de procesos que inclusive Estamos hablando, mejorar. Digamos, de voces que fueron grabadas en cintas, sí, y que luego se pasan a ese formato, donde me imagino que no solo se preserva ese material, sino que además mejora la calidad. Se puede volver a mezclar. Además, aquí hay un aspecto que Sandro citó que me parece también súper clave, y es que la Radio Nacional de Colombia en ciertas ocasiones, y lo digo con todo cariño, tiene emisiones fantasmas de personas que ya no existen, de personas que ya no viven, pero todavía viven a través de su voz, como lo decía Ilse, y la radio nunca va a desaparecer de ese aspecto. La digitalización no solamente ayuda a preservarlo, sino también a poderlo modificar con el tiempo. Bueno, una cosa extraordinaria. Sandro, tú que tienes una enorme memoria, volvamos a la fonoteca y algunos de esos descubrimientos que te causaron emoción profunda. Pues más allá de los programas hechos en Colombia, también la colección de acetatos de la fonoteca es una verdadera delicia y una verdadera maravilla, ¿no? Porque es como recuperar una historia no solamente de la música moderna de su momento, de los años 50, 60, sino también de toda la colección inmensa de música clásica que uno en CD, por ejemplo, no la consigue. Ahí, para hacer programas de música clásica era verdaderamente un privilegio y un placer encontrarse grabaciones de épocas en las cuales estos discos ni siquiera han sido, como les digo, reproducidos, y me parece que eso también era muy especial, y yo traté de que lo que estábamos haciendo con el rock, por ejemplo, con el rock colombiano, con la música colombiana, eso también se guardara y se preservara para que los que vinieran 20, 30, 40, 50 años después pudieran mantener la memoria de lo que nosotros hicimos. Tenemos a nuestros televidentes. Erika, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas, Erika? De aquí de Bogotá. Bueno, ¿qué nos quieres decir? Bueno, primero que todo, quiero felicitar a la Radio Nacional porque cumple 70 años. Y luego de eso, bueno, quisiera decir que Radiónica es una emisora que permite la interacción
con el público totalmente y eso me parece fabuloso. Además del apoyo que tiene a las bandas colombianas, que es supremamente importante, y desde que inició estoy súper pegada a ella. Quiero felicitarla y larga vida Radiónica y larga vida Radio Nacional. Bueno, muy bien, Erika, gracias. Felipe, buenas noches. ¿Felipe? Hola, Felipe, por favor, bájale el volumen al televisor porque nos causa muchos problemas de sonido. Y ahora sí te escuchamos. Felipe, ¿cómo estás? Sí, ya la escucho. Ahora sí. Felipe, ¿qué nos quieres decir? Lo que pasa es que quisiera yo participar. ¿Sí? Mire, lo que pasa es decirle al gerente de RCC que abra un espacio en la Radio Nacional de Colombia. ¿Sí? Para los jóvenes. Para los jóvenes, pero ya tenemos espacios para los jóvenes en la Radio Nacional. Por ejemplo, para colocar reggaetón local colombiano. Reggaetón local. Bueno, a ver, sí, Álvaro. Existe, digamos que inclusive el equipo de programadores de la Radio Nacional es muy joven, es un equipo que es muy joven y tiene un espacio que se llama Demo Estéreo, donde absolutamente todo el material colombiano que llegue a este espacio, desde el reggaetón hasta una rajaleña, tiene espacio en Demo Estéreo, se emite en Radio Nacional o radio@rtvc.go.co, si tiene un material, tropipop, reggaetón, hasta sonidos completamente folclóricos suenan en la Radio Nacional de Colombia actualmente. Bueno, muy bien, hay un encanto inocultable de los archivos sonoros, lo veníamos comentando, y eso lo saben muy bien los televidentes y también los que hemos pasado por la radio. Pues bien, la Radio Nacional no solo ha registrado los grandes acontecimientos de nuestra historia, sino que también tiene las voces de muchos poetas y escritores del siglo XX. Hemos acompañado a los colombianos y nos preparamos para una nueva época. Radio Nacional, 70 años en conexión con Colombia. Remedios La Bella fue la única que permaneció inmune a la peste del banano. La memoria de la Radio Nacional es un espacio donde viven las más importantes voces de la historia del país y del mundo. La radio es mucho más que música, no solo es la oportunidad, obviamente, de escuchar música, sino también un acercamiento a otras manifestaciones, la poesía, por ejemplo, las noticias, la vida cotidiana de las gentes. La mayoría de directores de la Radio Nacional fueron poetas. Imprimieron su carácter y traían a poetas aquí para hacer programas. Toda la poesía colombiana se pasó por la Radio Nacional. Yo diría que cuando me siento triste, me consuelo pensando que al fin de todo lo que me pasa es efímero. La Radio Nacional tiene en sus archivos preciados tesoros orales, poesías y voces que adquieren un mayor impacto a través del tejido que cubre los parlantes de una radio. Con la radio usted tiene que hacer imágenes, usted tiene que hacer imaginar al oyente, usted tiene que hacer vivir al oyente. A esa placita iba a jugar Antonia cuando venían los Quiroga a la ciudad. Ellos vivían en la hacienda de La Huaca, una de las más grandes de Piura. No está como el estorbo, valga la redundancia, o de la imagen que está el poeta gesticulando o haciendo tales cuales movimientos, no, es su voz pura y le deja a uno crear esa imaginación, recrear ese poema, ensoñarse con ese poema sin estorbos, sin atravesados visuales o de otro orden. Mi lira obligatoria y rumorosa, sé lo que soy y a dónde va mi canto. Por 70 años hemos acompañado a los colombianos y nos preparamos para una nueva época. Radio Nacional, 70 años en conexión con Colombia. Vi que Sandro se emocionó aquí profundamente escuchando esta nota, ¿no? Es que me acordé que yo me formé en mi adolescencia con la literatura latinoamericana, con el boom de la literatura latinoamericana, y yo tenía una profunda devoción por los escritores latinoamericanos y guardaba y grababa casetes, por ejemplo, con la voz de Cortázar y con la voz de García Márquez, y años después, cuando entro a trabajar en la radio, me encuentro con esas cintas, mi cassette ya se había desbaratado, obviamente, me encuentro con las personas que habían hecho los programas, y entonces esto era para mí como una reconstrucción un poco surrealista, ¿no? De encontrarse estos programas intactos, en buen estado, y que me parece que era una manera importantísima de la recuperación de la literatura, de oír la voz de los autores, Vargas Llosa,
Después yo tuve la oportunidad de entrevistar a Cabrera Infante, por ejemplo, en ese Londres que tanto queremos.